formalmente. Buenas tardes a todos y a todas, buen jueves, espero que estén muy bien, gracias por estar conectadas desde el otro lado de la pantalla. Siempre final del año es, ¿no? Como que cuesta todo un poco más, pero bueno, ya estamos finalizando. Hoy es nuestra última clase práctica. Voy a retomar las fechas que tenemos en la cursada ahora y después al finalizar la clase, para quienes también vean el video después por YouTube, bueno, no tengan que ir buscando cuando hablamos sobre las fechas, ¿no? Andrea, de todas formas, la clase pasada las dijo, pero bueno, nunca está mal, nunca está de más repetirlas. La semana que viene habían algunas consultas sobre que el martes era feriado. La verdad que, bueno, no sé muy bien de dónde salieron esas dudas, pero el martes no es feriado, así que por lo pronto eh, vamos a tener clases el martes 21, ¿sí? Esa va a ser una clase de consulta, por si tienen alguna consulta con respecto a lo que es el trabajo final, que después lo podemos ver, o si tienen alguna consulta ahora lo podemos charlar después de clase, no hay problema. Por lo que el 23 y el 28 de noviembre no habría clases. En esa fecha les quedaría la entrega del trabajo final, que es el 24 de noviembre hasta las 23:59 de la noche, que bueno, lo tienen que entregar en formato Word o PDF, una parte, la memoria, y después completar el Padlet. No sé si ya lo vieron, pero es una herramienta que más que nada es una herramienta para compartir, ¿sí? Los trabajos que ustedes hacen con sus compañeros, con sus compañeras, pero además tiene otras herramientas que están bastante buenas, que bueno, ya mientras lo vayan chusmeando, vayan probándolo. Les recomiendo que la persona que sea la encargada de subir la actividad ahí, en la pizarra colaborativa, ya lo vaya viendo de antes, ¿no? No como los últimos 2 minutos, porque, bueno, es una herramienta que no muchos y muchas conocen. Es fácil de usar, pero tiene eh, muchas opciones para juntar imágenes, buscar imágenes en línea, videos, audios, archivos, links, o sea, lo que ustedes quieran. Pero bueno, empiecen a meter mano ahí en la pizarra para que ya vayan seguros y seguras cuando tengan que subir la actividad. Y el 30 de noviembre va a ser el coloquio, que el coloquio es algo muy parecido, la verdad, a lo que tenemos en nuestras clases, es decir, que ustedes nos puedan contar un poco sobre su trabajo, cómo lo hicieron, por qué eligieron esa noticia, ¿no? Por ahí hablar un poco también de lo que les gustó, de la materia, lo que no, lo que mejorarían, lo que agregarían, porque no es como un espacio un poco más eh, para reflexionar entre todos, todas. La fecha que sí no quiero dejar de nombrar es la fecha para que ustedes puedan recuperar sus trabajos prácticos, es decir, recuperar o subir los prácticos que no subieron en las fechas que ya pasaron, que es del 20 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas. Ese espacio, nada, les recomiendo que los aprovechen porque hay muchas condiciones que seguramente mejorarán viendo los trabajos prácticos, ¿sí? Es como una posibilidad más de mantener su condición o de tener una mejor condición al finalizar la cursada. Así que no se dejen pasar esa fecha, porque después de esa fecha no voy a recibir más trabajos prácticos para corregir, ni por Facebook, ni por correo, ni por el aula. Así que bueno, nada, estén atentos y atentas y aprovechen esa fecha. Bien, después de todos los avisos pseudo parroquiales, acabo de ver que los tenía todos anotaditos acá para no olvidarme, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase pasada, Andrea hizo como una introducción a lo que es el lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, al lenguaje con perspectiva de género, al lenguaje con sensibilidad de género, digamos, tiene
diversos nombres. Dependiendo el autor o la autora, les va a dar diversos nombres. A mí, personalmente, me gusta utilizar el concepto de lenguaje no sexista, eh, porque creo que es una definición concreta, ¿no? De lo que busca hacer este lenguaje con perspectiva de género, porque con lenguaje con perspectiva de género sabemos que la perspectiva de género es ese ojo crítico, ¿no? Que nos brinda el feminismo para analizar diferentes situaciones sociales. En este caso es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos diariamente. Voy a compartir pantalla. Bien. Me dicen si se ve bien por el chat o prenden el micrófono. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve o no se ve? Bueno, se ve bien. Gracias, Daniel. Gracias, Micaela. Vamos a tener que participar en esta clase porque recuerden que una de las actividades que tenían hasta hace 2 días era poder completar un foro respondiendo, ¿no? Según el punto de vista de ustedes o de su grupo, qué era el lenguaje no sexista, si era necesario utilizarlos para ustedes como comunicadores y comunicadoras, y por qué pensaban que este lenguaje, digamos, el lenguaje no sexista tenía tanta resistencia, ¿no? Provoca tanta resistencia en algunos espacios, en algunas personas. Así que ahora voy a necesitar, sí, que alguien, para no elegir por nombre, pueda leer esta, esta diapositiva, que son algunas respuestas que yo fui recolectando de las respuestas que me hicieron ustedes, ¿sí? Sobre qué es el lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo. A ver quién va a ser el valiente o la valiente que quiera leer. Buenas tardes, profe. Yo me animo. Bueno, bueno, Hernán, por favor. Bien, comienzo. Nuestro foro dice, entendemos por lenguaje inclusivo al modo de expresión que busca incluir a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, origen étnico o cualquier otra característica. Su objetivo principal es evitar la discriminación y promover la igualdad a través de un lenguaje no sexista y más inclusivo, y respetando la diversidad de las personas, evitando la invisibilización o exclusión de ciertos grupos. El lenguaje inclusivo busca la inclusión social, el reconocimiento de otros géneros y luchar contra la discriminación por género u otras características, utilizando términos, signos y la letra E para expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género, buscando incluir a todas las personas independientemente de su género u otras identidades. Gracias, Hernán. Bueno, la verdad que la mayoría de las respuestas que pusieron en el foro son bastante similares y bueno, la mayoría, o todas en realidad, están en lo correcto, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con un texto que ya están en el aula, los 2 textos que vamos a hablar hoy, que es un texto de una autora que se llama Silvia Vanessa Leal Rodríguez, que ella en el 2001 ya escribió un poco de lo que vamos a charlar hoy, inclusive es un texto que tiene creo que 4 páginas, pero ayuda mucho en lo que es la introducción, ¿no? Del lenguaje no sexista, que incluso su texto se llama así, lenguaje no sexista. Es decir, que ya hace 22 años existen antecedentes de personas que venían planteando esto. Y digo 22 años para no
remontarme en las historias del feminismo, que, bueno, que son las que vimos en las primeras clases, ¿no? Que siempre habían estas tintes, ¿no? De, de inclusión, de esta necesidad y sobre todo esta exigencia de ser nombradas. Lo interesante que plantea Silvia Leal es que el lenguaje español, desde su nacimiento, no es sexista, ¿no? Digamos, no es una lengua sexista, sino que, eh, digamos, no es sexista porque debido a su riqueza existen palabras para denominar a lo femenino, a lo masculino o a lo neutro, que es un poco lo que hablaron con Andrea la clase pasada. Son las normas, ¿no? Son las normas y las reglas que hacen a esta lengua eh, sexista, porque fueron creadas en una sociedad jerarquizada por aquellos que dominaban la realidad en ese momento, que en su mayoría eran hombres, eran varones, ¿no? En una sociedad donde la mujer y todo lo femenino no tenía cabida en el espacio público, no volvemos a retomar conceptos de espacio público y espacio privado. Digo, era normal que algo tan cotidiano como el lenguaje también excluyera y o invisibilizara a la mujer, ¿no? Las reglas gramaticales estaban, podemos decir algunas también están, hechas por los hombres para representar el mundo de los hombres y para los hombres, ¿no? Sin lugar a dudas, nos va a decir la autora, el lenguaje es un hecho cultural y social, y su desarrollo es todo un proceso que encierra una determinada manera de entender y de interpretar. Esta forma de entender y de interpretar el mundo que les venía diciendo será la que eh, marca el desarrollo o marca el desarrollo de nuestra vida o el desarrollo de la vida de una... Perdón si me desconcentro por ahí, es que sigo admitiendo gente. El lenguaje nos enseña qué es lo que tiene valor, qué es lo que no tiene valor, qué es positivo, qué es negativo, ¿no? El proceso, nos va a decir esta autora, el proceso de adaptación y modificación del lenguaje siempre va a ser lento y resistida. Digo, la propuesta de un lenguaje no sexista no es muy diferente a otras palabras que se incluyeron en la lengua española. Y hubo también esta resistencia a la modificación. Ella nos va a decir que este proceso es lento, es resistido, porque puede llevar sobre todo mucho tiempo para que se lleve a cabo, ¿no? Primero porque debe cambiar la manera de hablar del hablante, dirá ella, y la academia, entre comillas, tarda en legitimar nuevas significaciones, ¿no? La lengua es algo vivo que evoluciona al mismo tiempo y al mismo ritmo que cambia la realidad, la sociedad y la sociedad que los rodea, ¿no? Que rodea el lenguaje. Por eso si en estos últimos tiempos se han producido cambios en la sociedad que se definen por un irrumpimiento de la mujer en la misma, es decir, ¿no? La mujer ocupando otros espacios de nuestra cotidianidad, saliendo de lo que es el espacio privado, ¿no? En aspectos tan diversos como el arte, la literatura, la política, la ciencia, etcétera. Es necesario que el lenguaje evolucione también conjuntamente con esta participación. Recordemos que Silvia Leal está escribiendo en el año 2001, ¿no? O sea, nos remontemos ahora al 2003, ¿no? Y el lenguaje que necesita evolucionar también necesita crear términos para nombrar e incluir a las mujeres en la realidad en la que vive y en la realidad en la que desarrolla sus actividades y su vida. A ver si cambia. El lenguaje podríamos decir también que es uno de los medios fundamentales a través del cual representamos e interpretamos la realidad, uniformando nuestra imagen del mundo y lo que somos, ¿no? Y cómo nos percibimos y cómo percibimos a nuestro entorno y a los demás que conviven
con nosotros y nosotras. Cobra importancia acá el androcentrismo, ¿no? Que es este concepto que venimos hablando Ya me va a joder. hace varias clases, que es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Esto que mencionaba yo en otras clases, al varón como centro del universo, ¿no? Y como referencia universal de todas las cosas. Al considerar al varón como imagen y representante de lo nuevo, introducimos una valoración diferente acá, ¿no? El varón y lo masculino representaría al ser humano, digo, al universal, a lo completo, al modelo, al paradigma, y siempre queda una contraparte que la termina ocupando la mujer, que sería todo lo contrario de lo que les venía mencionando. Entonces, en esta guía que también les subí, que está disponible en el aula virtual, que es una guía en realidad de comunicación con sensibilidad de género, que está, la verdad, súper linda. Es una guía del 2010, pero sigue teniendo relevancia, una guía que se escribió en Cochabamba, y no solamente tiene algunas cositas que vamos a compartir ahora, sino también, por ejemplo, tiene un decálogo para gente que trabaja en radio, tiene un glosario de palabras, eh, tiene mucho más ejemplos, que bueno, vamos a ver algunos más adelante, pero está muy bueno si a ustedes les interesa, ¿no? Poder seguir con esta temática. Lo que se plantea el lenguaje no sexista es digamos, el androcentrismo lingüístico, que se manifiesta en el plano léxico, ¿no? El uso del masculino como genérico, y en el plano sintáctico, cuando el orden de la frase se constituye tomando como sujeto principal al varón, ¿no? Esto de los niños, los vecinos, los comerciantes, los trabajadores y demás. Ahora, esta guía también nos plantea diferentes argumentos para evitar el uso del lenguaje no sexista, pero ustedes respondieron en el foro por qué pensaban que existía esta resistencia. Así que voy a necesitar otra persona que pueda leer la siguiente diapositiva. A ver quién se puede ofrecer. Así no llamo por nombre. Buenas tardes, profesora. ¿Leo yo? Buenas tardes, Rebeca. Bueno. Nuestro foro dice, la resistencia hacia el lenguaje no sexista puede estar motivada por la falta de comprensión sobre los problemas de género, el apego a tradiciones lingüísticas arraigadas, la percepción de que es una imposición a la resistencia al cambio en general. Ya uno está acostumbrado a algunas cuestiones y prácticas lingüísticas y es difícil dejarlas atrás, pero no imposible. Creemos ahí está el desafío en pensar que este lenguaje no sexista ayuda a promover la igualdad que tanto se anhela. Pensamos que el hablar en lenguaje inclusivo implica un posicionamiento, una postura, y esta postura es la que es resistida por la sociedad y que las personas asocian el uso del lenguaje inclusivo al feminismo y al pañuelo verde. Gracias, Rebeca. Bueno, la última respuesta es una respuesta que me llamó mucho la atención, porque cuando fue el debate por la legalización, la interrupción voluntaria del embarazo, había muchos memes, ¿no? De esto de personas que tenían el pañuelo y estaban todas las palabras con la terminación de la letra E. Ay, perdón. Entonces es como un poco me remontó a ese momento las respuestas que dieron sus compañeros y sus compañeras acá.
que no están para nada alejados y alejadas de lo que plantea ya esta guía en el 2010, porque estos argumentos, y por ahí también Andrea hizo una introducción, ¿no? Hablando sobre la legitimidad que no le da la RAE, es un argumento, bueno, lo vamos a ver ahora, es un argumento bastante utilizado, ¿no? Para no poner en práctica el lenguaje sexista. Pero esta resistencia, que hablaban sus compañeros y sus compañeras, también se relaciona con lo que plantea la guía, ¿no? Por ejemplo, la guía dice que uno de los argumentos para evitar el uso del lenguaje no sexista es la economía del lenguaje, porque busca justificar que no se utilicen alternativas del lenguaje no sexista en tanto, resultan contrarias al principio de la economía del lenguaje. ¿Con qué hablamos con economía del lenguaje? A ver, que no sea un texto que repita palabras o que se haga largo por el uso del lenguaje no sexista. Según el cual la comunicación humana se rige mediante la utilización del menor número de signos, y según esta opinión, o sea, según la opinión de la economía del lenguaje, las palabras que, por ejemplo, no ayudarían a esta economía es las hijas e hijos, trabajadores y trabajadoras, porque supuestamente es reiterativo y entorpece la comunicación. Otra de los argumentos que se utilizan es que el lenguaje no sexista dificulta la comprensión, que no se entiende cuando se lee, que es difícil la lectura, porque se piensa equivocadamente que redactar un texto asegurando que el lenguaje utilizado sea igualitario añade dificultades a la comprensión. Otro argumento es que el lenguaje no sexista inventa palabras y suena mal, ¿no? Esto de que, ¿qué está hablando? ¿Por qué habla así? ¿No? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido, no sé si quiere decir algo. En cualquier momento me interrumpen, no hay problema. Bueno, el tercer argumento, digamos, de que se inventa palabra y suena mal, lo acusa, ¿no? Al lenguaje no sexista de prescribir palabras en femeninos que son, por ejemplo, desagradables al oído, que no son como lindas de escuchar. Y que el lenguaje, por ejemplo, también que el lenguaje no sexista no incluye y no es necesario, y que no lo acepta la RAE. Esto un poco Andrea lo fue hablando, a ver si nos ponemos como tan puntillosos y puntillosas. La RAE digamos, existe hace más de 300 años, en toda su vida, todos sus directores, no sé si en la actualidad lo debería verificar porque creo que el año pasado cambiaron de dirección, pero bueno, hasta ese momento todos los directores fueron hombres, ¿no? Y además también tenemos estos dejos de colonialidad sobre el lenguaje, ¿no? Que una institución española determine lo que se puede decir o lo que no se puede decir, y que eso impacte, por ejemplo, en los países que fueron colonias de España, es como bastante fuerte, ¿no? Si lo pensamos en ese sentido. Bueno, esto nos van a venir también a plantear lo que son los feminismos decoloniales, ¿no? Las teorías decoloniales también. Estos argumentos, estas resistencias, podríamos decir, dependerán de la construcción del mensaje y la destreza lingüística de quien escribe. Esto es clave, ¿no? O sea, la destreza con la que podamos escribir y poder hacer entendible y menos desagradable nuestros escritos va a estar en nosotros y nosotras, ¿no? Y sobre todo, bueno, también en las ganas que tengamos de utilizar o de ir practicando, de ir incorporando el lenguaje no sexista a nuestros escritos, porque el lenguaje no sexista no inventa palabras y otorga expresión lingüística a aquellas palabras que carecían de femenino en el lenguaje, ¿no? Por lo cual resulta necesario resignificarla. Yeah. Ahora, ¿qué herramientas? Y esto es súper breve lo que les puse acá, pero cuando quieren ir a leer la guía van a ver
la cantidad de ejemplos que tiene. Pero ¿qué herramienta nos brinda el lenguaje no sexista, ¿no? ¿Qué y cómo lo hacemos, cómo lo practicamos? Por ejemplo, con el uso de genéricos y abstractos que se refieren a ambos sexos, ¿no? Alumnado, profesorado, dirección, niñez, son algunas palabras. Sustituir, por ejemplo, los adjetivos por sustantivos neutros. En lugar de decir son muy listos, podemos decir tienen mucha inteligencia. Utilizar pronombres relativos como quién o quiénes, ¿no? Para decir, por ejemplo, quiénes hayan hecho los deberes, quiénes hayan hecho los trabajos prácticos de nuestra materia, y no los que hayan hecho el trabajo práctico, perdón. Después, intercalar sustantivos genéricos, ¿no? Ante una palabra que no incluya a las mujeres, en vez de decir, por ejemplo, los enfermos, podemos decir las personas enfermas, ¿no? Por ahí en las noticias es muy común, sobre todo acá en Jujuy, inclusive también podemos ver y escuchar a veces en los noticieros locales esto de los vecinos, ¿no? Como esta cercanía que tienen los noticieros locales con los vecinos de cada barrio, como que tienen un espacio grande, ¿no? En los programas. Ahora, lo interesante de esto es poder utilizar estos sustantivos genéricos, como por ejemplo la comunidad vecinal, ¿no? De tal barrio, y demás. Por ejemplo, otra herramienta que nos da también es decir un término en masculino y en femenino, que es algo que se utiliza mucho, que es algo que Andrea les comentaba también la clase pasada, que está en discusión, ¿no? Esto de señoras y señores, ¿no? Compañeros y compañeras, porque lo que plantea esta herramienta por ahí sí es un binarismo mucho más marcado, ¿no? Esto de no termina siendo del todo inclusivo, sino que deja muchos otros géneros de lado, ¿no? Pero bueno, esto es, digo, siempre puede ser un comienzo decir un término masculino y en femenino. Para textos escritos, bueno, tenemos las mismas herramientas y también podemos acudir a, por ejemplo, a la barra o a la arroba, que por ahí son un poco más de los 2000, ¿no? Y a la X y a la E, en realidad la E sirve para los textos, digo, la oralidad como para los textos escritos. Bueno, la E fue muy y es muy, ¿no? Criticada por uno de los argumentos que venimos hablando, esto de que suena mal o como no existe, suena ridículo y demás, pero yo creo que de a poco como que se va incorporando, incluso a mí misma me pasa de que al principio como que lo escuchaba y no sé, era como que no sé, por ahí decirlo me daba vergüenza, inclusive, ¿no? Llegar a un lugar y decir, hola a todos, o algo así. Y ahora siento que está mucho más incorporado, incluso creo que los chistes ayudaron mucho a esa incorporación, a la incorporación de la E en algunas palabras para sacarle el genérico, ¿no? Es bastante interesante eso. Esto de chiques, yo lo he escuchado hasta en partidos de fútbol masculino, ¿no? Esto de hola chiques. Entonces, cómo a través de un chiste se fue apropiando, ¿no? Y cada vez como que nuestro oído se va acostumbrando a eso. Bueno, estos son algunos cuadritos que la guía que contiene la guía, donde nos propone, ¿no? Como el uso del lenguaje inclusivo, el uso del lenguaje no sexista. No vamos a leer todo, pero sí como que se los quería mostrar porque es como 3 páginas de estos ejemplos, ¿no? Esto es algo que se repite un montón
y que todavía se escucha decir, ¿no? Esto del hombre como para referirnos a la humanidad, ¿no? Y, y ahora es como que esto se vaya modificando, incluso en las materias troncales. Digo, el otro día pude escuchar una clase de, de historia y esto del ser humano, de hablar del ser humano, probablemente no se realizaba, o cuando digamos la profe o el profe no lo decía cuando yo cursé la materia, y probablemente en mis apuntes, si los vuelvo a leer, está el hombre y no el ser humano, ¿no? Entonces, sustituir un falso genérico masculino, hombre y hombres por otros términos de la lengua de un valor genérico real, nos propone la ley. Esto del lugar del origen del hombre, el origen del ser humano. En vez de todos los hombres son iguales ante la ley, todas las personas son iguales ante la ley. La historia de los hombres, la historia de la humanidad. Los derechos del hombre, los derechos de las personas. Esto me retrotrae a una autora que también nombraron en la clase pasada, Olimpia de Gouges, ¿no? Que nos habla sobre los derechos de las mujeres y la ciudadana en Francia, en contraparte de los derechos del hombre y los ciudadanos en esa misma época. Después, por ejemplo, tenemos soluciones mixtas, ¿no? Esto de en vez de los derechos del hombre, los derechos de las mujeres y de los hombres, si no queremos utilizar estos genéricos con valor real que nos proponían al principio. Después, bueno, evitar el estereotipo en la participación y calidad de actividades de hombres y mujeres en los textos dirigidos a la colectividad, a la comunidad y demás. Esta guía está muy enfocada al periodismo, entonces como que nos va a dar estos ejemplos de escritura, ¿no? De escritura de información sobre todo, ¿no? Escritura informativa. Por ejemplo, en lugar de ayudas a las madres, ayudas a las familias, madres monoparentales, familias monoparentales, ¿no? La reivindicación de las madres de más plazas en guarderías, la reivindicación de madres y padres de más plazas en guarderías. Hay una palabrita que se empezó a utilizar bastante ahora en todo lo que es ambiente, de los jardines maternales. No, obviamente no vi ningún jardín que lo utilice, pero sí por ahí charlando con alguna amiga que tienen hijes en esa edad escolar, esto de más padres, ¿no? Es como, nada, es algo que se empezó a utilizar como para no decir madres y padre o madre y padre de tal niño, tal niña. Me parece interesante. Y después, bueno, hace mucho hincapié esta guía en los gentilicios, ¿no? De sustituir el falso genérico masculino, singular o plural por otros términos de la lengua con valor genérico real, o por otras soluciones neutras, menos personalizadas, ¿no? Esto de, perdón, voy a sacar. En lugar de los bolivianos, por ejemplo, las bolivianas, bolivianos, o el pueblo boliviano, la comunidad boliviana, ¿no? El cochabambino opina, el pueblo de Cochabamba opina, la renta de los potosinos, la renta de la población de Potosí, ¿no? Bien, estos más ejemplos van a poder encontrar en el foro, la verdad que son súper, súper interesantes. Ahora, otra de las respuestas que ustedes, otra de las preguntas que ustedes tenían que responder en el foro era por qué pensaban que era importante, si era o no importante en realidad la utilización del lenguaje no sexista como futuros comunicadores y comunicadoras. No sé quién se anima a leer esta diapositiva, la respuesta de unos compañeros que dieron en el foro. Profe, yo si quiere puedo leer. Bueno, sí. Bueno, dice, nuestro foro dice, como comunicadores sociales y digitales en formación, creemos que es necesario la incorporación
En nuestro habla y escrito del lenguaje inclusivo, esta enunciación la sostenemos en base a entender al lenguaje y la lengua como herramientas de poder. En el campo de la comunicación, lo que no se dice no existe. La incorporación o representatividad de personas en el habla implica una influencia en las emociones, la trayectoria de las vidas ¿no sería personales, profe? Perdón. No, en las La vidas trayectoria sí, de las... puede ser de las vidas personales o las vidas de las personas. Bien, e incluso las interpretaciones de la realidad de cada persona. En definitiva, la incorporación en concordancia a lo que proclama la Fundación del Español Urgente, Fundé, como Un debo. comunicadores, Ujú. sí, Fundeu, perdón, como Claro. comunicadores nos complementa a dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva en la implementación y modificación del lenguaje como una herramienta eficaz. Ocupando espacios estratégicos, los comunicadores con el lenguaje inclusivo no solo dan nombre a lo que se quiere que exista, por lo menos en las interpretaciones gramaticales, en otros aspectos ya existía, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. La incorporación al nombrar es siempre uno de los primeros pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Gracias, Franco. Bueno, esta es una de las respuestas que le brindaron sus compañeros, y digo compañeros porque es un grupo de todos varones. Me pareció bastante interesante porque fue un resumen de las respuestas que me dieron, y todas las respuestas veían la necesidad de poder incorporar un lenguaje no sexista como comunicadores y comunicadoras, sobre todo para poder nombrar las personas que muchas veces se invisibilizan en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Compañeros acá nos pusieron muy claramente lo que no se dice, no existe, ¿no? Si no hablamos de eso, lo invisibilizamos. Eh, me pareció interesante esta importancia desde una mirada como comunicadores sociales y digitales, ¿no? Que bien pusieron ahí. Eh, Ahora, ¿por qué es importante entonces comunicar con sensibilidad de género o con perspectiva de género? Me gusta mucho a mí el concepto de sensibilidad, lo trabajo bastante, porque me parece que una persona que ve la necesidad de poder expresarse y escribir con lenguaje no sexista tiene una sensibilidad, ¿no? Que va un poco más allá, y creo que tiene que ver también con el rol de comunicador o comunicadora que tenemos, ¿no? De esta sensibilidad hacia lo que yo quiero lo que yo quiero comunicar y hacia quién quiero comunicar y cómo quiero que esa persona reciba lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo, ¿no? Los medios de comunicación y las redes sociales son, digamos, centrales en nuestra vida por su capacidad de transmitir información, además de la formación de la opinión pública, ¿no? O sea, más que nada podemos, en el contexto que estamos transitando a nivel país, lo podemos ver. Se debe, uno digamos, de los desafíos que nos plantea esta guía es que debemos recuperar el potencial transformador de la comunicación, y en este caso de la comunicación digital, ¿por qué no? Planteándonos el reto de impulsar una práctica periodística, una práctica comunicativa que contribuya a un cambio sustancial en las relaciones de género en la sociedad, ¿no? Varias son las apuestas, las estrategias, los enfoques para un lenguaje no sexista, acompañados de la incorporación cada vez más relevante de mujeres en los medios de comunicación. Esto también es muy importante, ¿no? La insistencia del lenguaje no sexista en los medios de comunicación digamos, se lleva a cabo en la mayoría de las veces porque hay más incorporación de las mujeres en medios de comunicación, y esto lo pudimos
ver en lo que fue el monitoreo, ¿no?, de medios que venimos hablando ya las clases pasadas. Esta incorporación, ¿no?, esta forma de incluir sus miradas, se da también, sobre todo, en la inclusión de las mujeres como fuentes noticiosas, mujeres comunicadoras y mujeres como fuentes noticiosas. La perspectiva de género nos permite analizar no solo las relaciones entre hombres y mujeres, sino la forma en la que se construyen estas identidades genéricas, ¿no?, a través de una red de discursos, de prácticas, de institucionalidades, que generan una forma de pensar y que sostienen las desigualdades entre los géneros. Cada vez que escribimos un artículo o presentamos una noticia, ¿no?, transmitimos ahí nuestras formas de ser y nuestras formas de pensar. Y aunque no siempre es fácil eludir ciertos sentidos y lugares comunes, ¿no?, a propósito de la percepción sobre las mujeres, puesto que, o sea, muchas veces ya como que tenemos eso naturalizado y lo que buscamos es desnaturalizarlo, es posible aportar un cambio de imaginarios sociales desde la transformación de nuestra práctica como comunicadores y como comunicadoras digitales. Esto es nuestra postura política, ¿no?, nuestra forma de comunicarnos con el mundo es una postura que vamos a elegir sobre todo hacerla de ese modo, con diferentes herramientas. Una de esas herramientas pienso que es el lenguaje no sexista, ¿no? Creo que la utilización del lenguaje no sexista ya habla mucho de nuestra persona cuando lo utilizamos. Que como bien dijo Andrea la clase pasada, no es obligatorio, y eso creo que es algo muy interesante, y es algo que también puede entrar, ¿por qué no?, en estos argumentos hacia la resistencia que veníamos hablando, ¿no? He escuchado estas, diferentes ideas que se rodean en torno a la aplicación de la ESI, de que una de las cosas que tiene obligatorias es esto de la utilización del lenguaje no sexista, ¿no? Y para nada es así. O sea, el lenguaje no sexista no es obligatorio, el lenguaje inclusivo no es obligatorio, cada persona puede utilizarlo o no, digo, puede ser consciente de que existe, pero no utilizarlo, porque quizás no es su postura política y no elige comunicar desde allí, y puede ser que sí, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante. Lo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora es que no podemos decir que no sabíamos, digo, después de esta clase no podemos decir que no sabíamos o que no conocíamos diferentes maneras de inclusión, ¿no?, en el lenguaje, siempre hablando sobre géneros. Bien, ahora yo extraje, algunas noticias, y acá ya sigue entrando un poco en lo que es nuestro trabajo final. Como bien saben, ¿no?, el trabajo final es, lo voy a abrir así, lo vemos. Nuestro trabajo final, ¿no?, es seleccionar una noticia completa de un medio local, en la que piensen ustedes que reproduzcan lógicas sexistas y o patriarcales y construyan la misma noticia desde una comunicación feminista, ¿no? Y después elaborar una memoria con una breve reflexión relacionando por qué ustedes piensan que se reproducen lógicas sexistas y o patriarcales ahí con la bibliografía que les dimos durante la cursada, ¿no? Tienen bibliografía un montón en todas las pestañas de la materia. Bueno, la noticia la tienen que subir acá, que ya vimos al Padlet, y después la memoria acá, ¿no? Sería la parte A y la parte B. Ahora, como para ir un poco practicando esto, elegí 4 noticias que me parecían súper interesantes. Me gustaría que la podamos conversar entre todos y todas.
para ver qué es lo que ustedes observan. Vamos a leer solamente los titulares, ¿sí? Porque si no vamos a estar un montón de tiempo. Pero quiero ver qué me dicen ustedes y por qué título, por ejemplo, lo podrían cambiar, o qué herramientas piensan ustedes que la comunicación con perspectiva de género les da para poder modificar estos. Como primer ejemplo, tenemos esta noticia, bueno, sale chiquita el título, pero dice, y está mal escrita encima, pero bueno, esta noticia de Forbes Argentina, pero, perdón, y dice, ¿quién es y cuánto factura la Messi del fútbol femenino? ¿Sí? Se publicó el 8 de agosto del 2019. Esto es muy común en vamos a ver, voy a poner acá pegadita, pero lo vamos a ver en la mayoría de las noticias sobre deportes y de mujeres deportistas, cosas así, ¿no? A ver. Debería tener el nombre de la deportista, nos dice Carlos Vacación. La figura del fútbol femenino, ¿no? Creo que es Alex Morgan o algo así. Sí, miren, la bajada de línea, a ver, ni siquiera aparece el nombre de esta futbolista, que es futbolista de Estados Unidos, ¿no? Que se llama Alex Morgan, como bien dijo el compañero, y publica en realidad que la página publicó un ranking de las 15 deportistas mejor pagas del mundo y cuánto gana la superestrella del fútbol femenino, ¿no? Y bueno, acá, bueno, claro, lo que dice Rebeca, terminamos sin conocer a la deportista. Totalmente. Otra noticia del deporte, por ejemplo, es esta, ¿no? Que se publicó el 17 de julio de 2017. No tengo novio, pero sí pretendientes, ¿no? Supuestamente dijo esto la tenista. Garbiñe Muguruza, mucho tenis, bonitas piernas y pocos novios. Ahora estoy más expuesta, todos me observan, ese es el precio del éxito, dice, ¿no? La ponen en una foto con otro tenista al lado, ¿no? Feliciano López. Pero lo interesante es que la nota comienza diciendo que la tenista española apabulló este 15 de julio de 2017 a Venus Williams en la final de Wimbledon. Garbiñe exhibió a su rival con un doble, bueno, números, y derrotó en este lugar de tenis a una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, ¿no? Solo con 23 años. Ahora, toda esta información que leemos en el primer párrafo de la noticia, ¿lo vemos reflejado en el título? ¿O qué es lo a qué les importó más, digamos, al medio exponer de la deportista? El cuerpo, dice Rebeca. El título trata de exponer más lo sentimental. Dice Celeste. Sí, totalmente. En las mujeres deportistas, en los medios de comunicación, siempre vamos a ver esto, ¿no? Si no son, por ejemplo, tomadas como objeto sexual, se le da más importancia en lo que es su vida privada, lo que es su vida personal. Bueno, acá tenemos un poco de las dos cosas, ¿no? Es muy interesante ver las noticias que salen después, por ejemplo, bueno, ahora que fue en julio el Mundial de Fútbol Femenino, pero también de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos del 2016 dejaron un montón de estas noticias, estos rankings que se hacen sobre las jugadoras, las deportistas más lindas, una de las noticias que, si mal no recuerdo, de este Mundial Femenino, fue, creo que la sacó Le, si no me equivoco, pero hicieron como que, ¿cuáles son las jugadoras que se enfrentarían que se podrían enfrentar a sus novias en un partido de fútbol, en el Mundial?
Y eso fue como súper criticado, súper criticado. Marisa nos pone, no informan bien, porque se supone que el título, la bajada y el primer párrafo deben tener una relación entre sí, además de no contar con las perspectivas de género. Claro, obviamente, o sea, si nos ponemos minuciosas como comunicadores y comunicadoras que nos hacen estudiar, por ejemplo, en redacción periodística, ¿no? No hay tampoco una relación entre el título, la bajada, el primer párrafo, digo, la descripción de la fotografía, o sea, ¿no? Y la elección sobre todo de la fotografía. Digo, esta es una tenista que venía de ganarle a una de las estrellas del tenis mundial, solamente con 23 años, y nada de lo primero que vamos a leer nos lleva a eso, ¿no? Nos conduce. Pocos novios, por favor. Bien, esta noticia se las quería traer, esto fue rescatado de Facebook. Clarín, el 27 de abril del 2021, publica que apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Hicieron historia en Argentina. ¿Qué les parece este titular? Esta noticia la pueden seguir encontrando en Facebook y en Twitter. Discriminatorios, no dicen Rebeca. Inclusive, bueno, yo puse acá para imprimir, por eso me salen las noticias así, y me salen los comentarios de Facebook, no me había dado cuenta hasta hace un rato, y bueno, y acá, ¿no? Solo estaban ellas, qué laburo dan loco, todavía no les hace ruido, son un medio de comunicación masivo y como tal deberían ir abandonando ese machismo que invaden, ¿no? A pesar de que son mujeres, pudieron hacerlo, claro, a pesar de que son mujeres médicas, cirujanas, o sea, eh, el solo es como que no quedó de otra, y que esperaban al médico varón, ¿no? Claro, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres, y sin embargo, solo estaban ellas, ¿no? Esta idea de tener que estar, ¿no? Siempre acompañadas para... Había un comentario que me había gustado. Menos mal que había médicas como última opción, mirá si había kiosquero, eso sí lo hubiese sido la noticia, ¿no? Bueno, tanto fue la repercusión por esta noticia, una cancelación, podríamos decir, que se le hizo a Clarín, que Clarín le edita a los días, ¿no? Y pone, apareció un donante y estaban ellas para operar. Hicieron historias en Argentina. Un equipo de profesionales formado solo por mujeres. La operación se hizo en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. O sea, podemos ver acá, solo estaban ellas, ¿no? El solo, cómo cambió el sentido y el significado del titular una palabra, ¿sí? Una palabra que fue elegida que esté ahí en ese momento, y después, bueno, fue borrado por esta cancelación, ¿no? Las deslegitiman como profesionales, no dice Federico. Incluso si ustedes buscan la noticia, después le hacen una entrevista a una de las médicas que estaban acá y cuentan, ¿no? Que se rieron mucho con la repercusión que tuvo la noticia y con el solo, y que sí les había parecido un título feo. Clarín lo pone, digamos. Es bastante interesante y es muy interesante cómo el medio digital edita el titular, pero sin embargo en las redes sociales queda la noticia antigua, porque yo, por ejemplo, si busco en Facebook o busco en Twitter esta noticia que publicó Clarín, me va a aparecer el titular viejo, y cuando entro me va a aparecer el titular nuevo sin el sol, ¿no? Y por último, esta noticia, a ver qué les parece. Científicos argentinos trabajan en productos biológicos contra el SARS-CoV-2. ¿Qué les parece este titular y esta foto?
No tiene sentido el titular con la imagen, nos dice Marisa. Y bueno, no estaban para la foto, claro, no está representada en el título de la científica. Además de que no está, digamos, el nombre, ¿no? De la científica. Y ahora sí, abajo, un equipo de investigadores integrado por profesionales de lista, bueno, demás instituciones, avanza en la obtención, bueno, cuenta un poco de lo que es la nota, ¿no? Pero podemos ver, digo, ya tenemos... Podrían igual, ay, perdón, podrían Sí, haber puesto igual el nombre de la científica al pie de la foto, ¿no? Como el costadito o algo. sí, totalmente. Totalmente. En sociología vemos el libro de Sergio Caggiano que se llama El sentido común visual, y el autor lo que hace en ese libro es hacer un análisis de unos tomos de historia que saca el libro Clarín ya hace un par de años sobre historia argentina, ¿no? Son 4 tomos. Y lo que hace el autor es analizar aproximadamente 500 imágenes y poder analizar, ¿no? Quiénes son las personas que aparecen, quiénes son las personas que no aparecen, quiénes son las personas que no son nombradas, ¿no? Bueno, él nos va a hablar de indígenas, de las personas de raza afro en ese momento, y sobre todo del lugar de los varones y que las mujeres ocupan, ¿no? En la supuesta historia argentina que publica Clarín en esos tomos. Y en la mayoría de las fotografías que aparecen mujeres no están nombradas, o sea, aparecen mujeres sin nombre, ¿no? Y esto es muy común en los medios de comunicación, que nos pongan una imagen, sobre todo de una mujer, sin explicarnos quién es, ¿no? Acá, bueno, más o menos relacionamos de que es una científica fina, que está trabajando en eso, pero ¿quién es, no? Esta científica que está en la noticia que queremos leer. Bueno, un poco de este análisis es lo que queremos con Andrea que puedan realizar en el trabajo práctico, ¿no? Más allá de que ustedes tienen que intervenir sobre el desarrollo de la noticia y hacer una escritura, ¿no? Con perspectiva de género. Pero bueno, son estas pequeñas cositas que muchas veces quizás las tenemos normalizadas y naturalizadas, ¿no? Y de a poco vamos practicando este ojo crítico que nos dice, no, yo a esta noticia la titularía de tal forma, le pondría la descripción, la bajada de la imagen, quién es esta persona, a qué se dedica, ¿no? Y bueno, trataría de utilizar otras palabras que no contengan género, que puedan incluir, no sé, a la comunidad científica argentina, ¿no? A un grupo de investigadores o investigadoras, bueno, puedo utilizar otras herramientas más o menos de las que fuimos charlando, de las que fuimos viendo eh, durante la clase, ¿no? Es un poco esto, todo lo que estuvimos viendo todo lo que estuvieron escribiendo compañeras y sus compañeros en el chat es interesante también, ¿no? Porque siempre como que jugamos un poco con este sarcasmo, ¿no? Esto que la compañera puso y bueno, no estaban para la foto, profe. Sin embargo, es una crítica. Ah, bueno, ¿y por qué no aparece, digo, por qué aparece la científica, no el grupo de científicos, y se elige poner una foto de esta científica y el titular científicos argentinos, ¿no? Es muy, es súper interesante. Yo quise traer ejemplos que no sean de femicidios. Ustedes pueden utilizar, ¿no? Ejemplos de femicidios en sus trabajos finales. Bueno, yo quise escapar un poco de eso porque, a ver, tenemos miles de ejemplos, pero quería que puedan verlo un poco más en profundidad y en otro ámbito, ¿no? Cómo, digamos, la perspectiva de género se puede incluir dentro de las noticias, y la noticia se va a poder leer
se va a poder entender y probablemente sea mucho más rica en tema lenguaje y mucho más rica en la descripción y la información que nosotros y nosotras podamos escribir, ¿no? Así que, bueno, básicamente de eso se trataba la clase de hoy, poder reflexionar un poco, ¿no? Sobre si ustedes sienten o no por ahí la necesidad de utilizar el lenguaje no sexista y de que nos podemos equivocar, digamos, utilizándolo, pero yo pienso que una equivocación con buena intención siempre es válida, ¿no? Y siempre está bien. Entonces, nada, solo nos queda practicar, les queda ya este trabajito. Nosotros con los trabajos prácticos ya terminamos, les queda recuperar a las personas que tengan que recuperar. Pensaba, ¿no? Y digo, bueno, en estos recuperatorios se pueden integrar estas nuevas perspectivas y estas nuevas miradas, las que estuvimos estudiando estas clases, así que nada, sería súper enriquecedor también que puedan ir apropiándose de esto como comunicadoras y comunicadores. Como dato, les comento que mi tesis de grado, que la pueden encontrar en el repositorio de tesis de la facultad, está escrita con lenguaje no sexista y yo decidí utilizar la X, ¿no? Y bueno, un jurado de 3 personas la pudieron leer, digo, mis directores, mis directoras la pudieron leer, personas allegadas a mí me la pudieron leer, y nadie me dijo por qué lo escribí así o no lo entendí, no se entiende, ¿no? Y eso también es muy interesante y válido poder retomar de que tenemos una casa de estudios que valida, ¿no? Poder utilizar el lenguaje no sexista en nuestros textos académicos y estaría bueno que podamos aprovechar eso. Así que bueno, por mí ya está la clase de hoy. Voy a repetir porque somos casi 60 personas, ¿sí? Y al principio éramos unas 20, 25 y yo había dicho la fecha, pero las voy a volver a repetir. El martes que viene tenemos la clase de consulta del trabajo práctico final, ¿no? Si tienen alguna consulta se pueden conectar, vamos a estar con Andrea. El 23 no tenemos clase, el 24 tienen que entregar el trabajo final hasta las 23:59 horas, el 28 no tenemos clases y el 30 va a ser el coloquio, que es coloquio virtual, que ya más o menos estuve hablando de esto al principio, que va a ser como una charla para que ustedes nos cuenten cómo hicieron el trabajo, por qué eligieron esa noticia y demás. Charlar un poco de la materia también. Y del 20 al 22 hasta las 23:59 tienen el espacio para subir los recuperatorios. También los foros van a estar habilitados para que puedan subir las respuestas bueno, a las diferentes actividades que estuvimos haciendo. Así que bueno, si nadie tiene nada más para consultarme, para compartirle la clase, nos podemos ir despidiendo. Bueno, el grupo que necesita hablar por privado, cuando termina la grabación se queda y hablamos. Y bueno, si no hay otra duda, les mando un saludo muy grande, que tengan un buen fin de semana, que vayan a votar, que es importante que tengan esa participación democrática, ¿no? Y nada, les mando un abrazo y nos estaremos viendo la semana que viene con nuestra clase de consulta. ¿Sí? Hasta luego. Chao, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Voy a finalizar la grabación.